nuestro Señor Jesucristo. Alabado Jesús, porque ya no hay nación entre nosotros, todos somos uno. Alabado Jesús, bendito Rey. Bueno, hermanos, abramos nuestras Biblias. Gracias al Señor por este privilegio que nos ha dado. Servirle a Dios es un gozo. Hoy nos gozamos, ¿verdad, hermanos? En las calles, ahí estuvimos gozándonos. Alabado Dios. Amén. Ok, vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 28. Vamos a estar leyendo la palabra en el versículo 18 al 20. Una porción de la palabra muy conocida por todos, hermanos. Muchos no la sabemos de memoria, muchos la recitamos, pero pocos la vivimos. Alabado Jesús. Mateo 28, del 18 al 20. Leemos la palabra honrando al Padre, a Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta porción de la palabra, hermanos, cuando leemos el Evangelio según Mateo, nos habla que nuestro Señor Jesucristo vino, descendió de los cielos, se encarnó, se hizo hombre para poder traer a nosotros un mensaje de salvación. Él fue enviado por el Padre, el gran misionero, nuestro Señor Jesucristo. Cumplió a cabalidad la voluntad de aquel que le había enviado, con fidelidad, con amor y un temor reverente. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo, después de su ministerio, fue encarcelado, humillado, apedreado, vituperado, y le dieron muerte en aquella cruz. Pero al tercer día resucitó con poder. Y después de ser resucitado, el Señor se aparece a sus discípulos. Caminó con ellos por unos días, enseñándoles las cosas del reino. Algunos de ellos le preguntaban: Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel? Pero el Señor les dijo: no les compite a ustedes saber estas cosas. He aquí el gran mandamiento. Hechos 1:8. La palabra del Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La misión de la iglesia, amados hermanos, tiene su origen en el corazón de Dios y se lleva a cabo por medio de la palabra y obra, mediante el poder del Espíritu Santo, para gloria de Dios el Padre y el Hijo. Cada uno de nosotros no ignoramos este gran mandamiento. Dios nos lo ha revelado en las Sagradas Escrituras. La misión de la iglesia tiene que estar de acuerdo al plan de redención y el diseño de Cristo para su pueblo. Jesús le dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos. Nosotros, amados hermanos, debemos publicar las buenas nuevas de salvación y anunciar y dar a conocer el reino de Dios. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros como el instrumento humano
para la proclamación del evangelio y expansión de su reino. Ese es un gran privilegio, amados hermanos, que nosotros siendo imperfectos, no dignos de estar parados en este lugar, por pura misericordia, el Señor nos ha escogido para ejercer una gran comisión. Proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Poderoso sea Jesús. El agente humano es la iglesia. Todos y cada uno de aquellos que han recibido al Señor como su único y suficiente Salvador. Pero no debemos olvidar que el que nos ministra, nos guía y nos capacita, nos prepara, dirige, revela e ilumina y envía es el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, hagámoslo sometidos al poder del Espíritu Santo. La misión, como ya les había dicho, hermanos, debe cumplirse en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a capacitar y va a capacitar a aquellos mensajeros del Evangelio. Los predicadores, los que hablan la palabra, los que predican el Evangelio. ¿Por qué es necesario hacerlo en el poder del Espíritu Santo, hermanos? Porque la obra de iluminación, de convicción y regeneración del pecador se hace a través del Espíritu Santo. No es el hombre el que transforma las vidas, es Dios mismo en el Espíritu Santo. No se afane por querer cambiar al hombre, deje que Dios haga la obra. Usted solo tiene que predicar el Evangelio bajo la autoridad de Cristo, sometido al Espíritu Santo. Sea sensible a la voz de Dios cuando Él le llama, cuando Él lo busca, cuando Él lo atrae, para que usted sea preparado por el mismo Dios, moldeado por el alfarero. Bendito sea el Señor. La meta suprema de la iglesia, amados hermanos, es glorificar a Dios. No solamente aquí, los sábados y los domingos. No, de ninguna manera. Y eso es algo que debemos de entender y tener bien claro, porque muchos creemos que adorar a Dios es venir a la casa de oración, los días de servicio, los días de culto y cantar alabanzas. No, amados hermanos, adorar a Dios va mucho más allá de una alabanza. Es una vida de oración, una vida consagrada a Cristo en las manos del Señor. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Romanos 12:1. Alabado sea el Señor. ¿Qué es la iglesia? Hágase esa pregunta, ¿qué es la iglesia? Alabado sea el Señor. La iglesia es creación de Dios, propiedad de Cristo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, comprada a precio de sangre. La iglesia es amada por Cristo. La iglesia, bendito Dios, debe estar sujeta a Cristo. Cristo es nuestra máxima autoridad. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es nuestro principal fundamento, la piedra angular. La iglesia es santificada y purificada por Cristo, columna y baluarte de la verdad. Sal de la tierra, la luz del mundo, dirigida y fortalecida por el poder del Espíritu Santo. La iglesia vive en unidad, amor, gozo, paz y ama la justicia. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros como iglesia de Cristo anhelemos con gozo y démosle prioridad a darle la gloria a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser llenos del Espíritu Santo para que Él nos revele
hacia dónde ir, qué hablar y qué hacer. No el hombre. Cuando Dios pone en el corazón de un ministro algo, Dios lo confirma con alguien más. No sé si me entienda esto. Cuando Dios le pone en el corazón a un ministro hacer algo, si eso viene de Dios, Dios da la confirmación. Y todos empezamos a trabajar en unidad, en comunión, conociendo el propósito que Dios le ha revelado a ese ministro. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios desea hacer en su pueblo, para su pueblo. Alabado sea el Señor. Hechos 17:28 dice la palabra que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Alabado sea Jesús. La palabra iglesia, hermanos, significa eclesía. Es una asamblea, una congregación de personas cristianas que han recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, conformada por judíos y gentiles, que antes eran pecadores y ahora han sido redimidos, libertados del pecado, amados por Dios. Somos parte de la familia de Dios, reunidos en Cristo y unidos en Cristo. La iglesia debe de dar a conocer al mundo la sabiduría de Dios y publicar las alabanzas del Eterno. Alabado sea el Señor. La palabra nos insta a ser verdaderos adoradores. Por lo tanto, amados hermanos, un verdadero adorador está sujeto al Espíritu Santo. Un verdadero adorador, una verdadera iglesia llena del poder del Espíritu Santo, da testimonio y con su arduo trabajo impacta al mundo. Antioquía, Hechos capítulo 11. La palabra nos muestra esta iglesia en Antioquía. Una iglesia que fue llena del poder de Dios. Ahí fue donde a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos. Eran verdaderos adoradores. Eran discípulos de Jesús. Tenían una lealtad absoluta a su Señor. Una lealtad que no se mezcló con nada que no viniera de Dios. No se dejaron contaminar por el mundo, ni intimidar por aquellos que se oponían al evangelio. Permanecieron fieles a Dios, a Jesús, a pesar de sus dificultades y sufrimientos que padecían. La palabra dice que sus ministros ministraban al Señor. Los líderes de la iglesia ministran al Señor. Miren qué privilegio, así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento ministraban al Señor ofreciendo sacrificios y holocaustos de corderos y becerros engordados. Ahora los ministros de la iglesia ofrecen sacrificios, no de animales, sino sacrificios espirituales, como el ayuno, la oración, la meditación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Bendito sea el Señor. Ministraban al Señor. El servicio en el liderazgo de la iglesia es una forma de adoración que agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Pero ministrar no solamente significa eso, amados hermanos. Ministrar es servir humildemente a Dios y cuidar el rebaño de Cristo. Debemos buscar, amados hermanos, el bienestar de los demás, atender a sus necesidades, fortaleciéndolos en su fe en Cristo, sentir compasión y amor
por esas almas necesitadas. Antioquía es un ejemplo para cada uno de nosotros. Antioquía tenía bien definida cuál era su identidad en Cristo. Ellos sabían quién era su Salvador. Ellos sabían quién le había llamado y permanecieron fiel a ese llamado a pesar de las circunstancias. Imitaron al Señor en toda su vida. Daban buen testimonio. La gente podía ver en el pueblo de Antioquía, en la iglesia de Antioquía, la imagen de aquel a quien predicaba. Alabado sea el Señor. Se identificaba viviendo como su Salvador, quien bendito Dios, escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre para venir a salvar lo que se había perdido. Y esta iglesia comprendió que esa misión que Jesús había venido a empezar a la tierra, ella tenía que continuarla. Era una iglesia que no tenía su corazón en las riquezas materiales. Hechos capítulo 11 versículo 28 nos dice la palabra que el profeta Agabo había profetizado que vendría una grande hambruna sobre toda la tierra. En el versículo 29, los discípulos, al enterarse de esto, ¿qué hicieron? Dispusieron sus bienes para enviar ayuda a los hermanos en Judea. Una iglesia llena del Espíritu Santo no solamente ayuda a los hermanos de la congregación, ha reconocido que todos somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Mostraron ferviente amor por Cristo y a las almas. La iglesia, amados hermanos, debe preparar y enviar misioneros. Preparar y enviar obreros al campo misionero. Su visión debe estar alineada al propósito de Dios. Así como Jesús vino a buscar a la oveja perdida, nosotros tenemos que ir en busca de esa oveja perdida en el nombre de Cristo. La iglesia debe hacer obra de evangelismo. Una iglesia que ayuna, ora y ora, que está en plena comunión con Dios, es dirigida y guiada por el Espíritu Santo. Él es el quien revela la voluntad del Padre y del Hijo. Hermanos, el movimiento misionero nace del corazón de Dios. Y la iglesia tiene que estar dispuesta y sensible al oír, a la voz del Señor. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, nos dice la palabra que habían algunos hermanos en esta iglesia en Antioquía. Estaban ahí ministrando al Señor. Entonces el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les voy a dar. Antioquía fue obediente al mandato de Dios, hermanos, y envió a sus mejores obreros. Alabado sea el Señor. Es necesario, hermanos, preparar obreros al campo misionero. Bendito sea el Señor. El campo misionero no es ir acá atrás de la iglesia, ni a predicar al mall. El campo misionero, hermanos, ahí hay muerte, hay hambre, hay frío, hay pobreza, hay persecución, hay miseria, pero hay necesidad de amor. Como iglesia, amados hermanos, debemos demostrar nuestra unidad en el espíritu y amor, no solo a Cristo, hermanos, sino también entre nosotros mismos, para que el mundo vea el poder y la gloria de Dios obrando en cada uno de nosotros. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis mis, amén, testigos
Tenemos que dar testimonio, no solo con nuestra boca, porque es bien fácil solo hablar. Tenemos que dar testimonio también con nuestra vida, hermanos. El poder que le ha dado Dios a la iglesia es un poder grande para llevar a cabo la gran misión que Dios nos ha encomendado antes de ser ascendido a los cielos. Tengo 3 preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, es cierto. La gran comisión. Después, miren, hermanos, Dios nos salvó, nos justificó, nos santificó, nos predestinó, nos llamó. ¿Para qué? Para prepararnos también. Dios quiere prepararnos para que con toda autoridad podamos ir a cumplir con lo que Él nos ha mandado. Pero si no estamos llenos de Dios, ¿qué vamos a ir a hablar allá afuera, hermanos? Si no estamos llenos de la palabra de Dios, ¿qué vas a ir a compartir allá afuera? Dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a contender por la fe? ¿Cómo vamos a contender por la fe, hermanos, si no entendemos las doctrinas que Dios nos está enseñando en su palabra? Tenemos que llenarnos de la palabra, escudriñarla, estudiarla, profundizar en ella, penetrarnos a lo más profundo para poder ir a hablar con autoridad allá afuera. No nuestra palabra, amados hermanos, sino la palabra de Dios. Cuando usted predica la palabra, es Cristo hablándole a las almas, amados hermanos. ¿Les duele que los rechacen? ¿Les duele que les digan que no? Bendito Dios, no lo rechazan a usted, tenga esa convicción. No lo humillan a usted, tenga esa convicción. Bendito Dios, el que nos ha llamado, hermano, nos ha dado poder. Poder, hermanos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no queremos salir a buscar lo que Dios quiere que vayamos a buscar, como Cristo vino por nosotros? ¿Saben qué hemos hecho? Nos hemos quedado como aquellos discípulos viendo al cielo cuando Jesús fue ascendido. Nos hemos quedado contemplando al cielo, pero no queremos bajar nuestra mirada para ver la necesidad de las almas. También eso es necesario. Aquel cristiano que no está dispuesto a servir, pierde toda riqueza y bendición espiritual. Oh, Dios mío. La palabra misión, amados hermanos, significa enviar. Enviar con un propósito, no humano, sino divino. Amén. En la palabra vemos cómo Dios ha querido llevar a cabo su misión redentora. Y nosotros debemos de participar en ella. No que nosotros tengamos el poder de salvar las almas, no, hermano, ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que sí tenemos poder y autoridad para predicar el evangelio de salvación a las almas que están perdidas. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, hermanos. Alabado sea Jesús. Un misionero es un verdadero discípulo de Cristo enviado por la iglesia. Un misionero rompe fronteras, rompe culturas, rompe costumbres, tradiciones, paganismo, idolatría, religión. ¿Saben por qué? Porque en Él está el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el Señor. La misión de la iglesia
consiste en conocer y amar a Cristo de un modo tan sublime que le represente a Él de una forma clara y concisa ante el mundo. Que el mundo no tenga duda de quién es Jesús. Que atienda las necesidades más profundas del alma como Cristo atendió las nuestras. No seamos egoístas. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Bendito Dios. La misión de la iglesia es la expresión y expansión del reino de Dios en palabra y obra mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el crecimiento integral del pueblo del Señor, haciendo los discípulos y en la evangelización de aquellos que no se han entregado a Él. Hay 3 facetas en la misión de la iglesia: adoración, glorificar a Dios, evangelización. Pero nosotros nos hemos quedado en la adoración. Adoración es ofrecer alabanza y honra a Dios por medio de la oración, la música y meditación de la palabra. Pero también adoración es vivir una vida rendida al gobierno de Dios. La misión de la iglesia es dar testimonio de Cristo en toda la tierra. Pablo dijo: en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Exaltemos a Jesús, hermanos, en la forma en cómo vivimos y hacemos. Cristo capacitó y diseñó a su iglesia para que ésta diera a conocer su obra redentora, destinada a salvar al pecador. Alabado sea el Señor, aleluya. El mundo tiene que ver en nosotros un pueblo libre, un pueblo perdonado, un pueblo lleno de gratitud, un pueblo lleno de gozo y lleno de amor. Hermanos, nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. Así como la luna refleja el resplandor del sol, así mismo nosotros debemos reflejar la gloria de Dios a un mundo que está en obscuridad. La otra faceta de la iglesia, el Señor dijo: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Id y hacer discípulos, es decir, edificar a la iglesia, enseñar a la iglesia. Pero no solamente en eso, sino también servicio, amor y compasión. La edificación de la iglesia sirve para fortalecer a los hermanos en la fe, en el conocimiento de Dios, a través de la enseñanza bíblica. ¿Cuántos estamos fortalecidos hoy? ¿Cuántos venimos ayer? Bendito sea el Señor, aleluya. A través de la enseñanza bíblica y la comunicación sincera y amor fraternal entre los hermanos. La crianza cristiana, hermanos, es alimentar y disciplinar al rebaño con humildad y mansedumbre. La palabra dice que Jesús es la piedra angular. Nosotros somos un edificio que bien coordinado, bendito sea el Señor, vamos creciendo para ser templo santo en el Señor. Y en ese templo ser edificados para morada en el Espíritu. Amados hermanos, Cristo tomó 12 hombres.
los enseñó, los discipuló, los capacitó. A través de los apóstoles, el Señor diseña y edifica a su iglesia. ¿Para qué? ¿Qué somos nosotros? Somos la iglesia de Cristo, hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es lo que quiere dar Dios a conocer al mundo? Su familia. Nosotros somos la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Y Dios quiere dar a conocer al mundo su familia. ¿Y cómo edifica a su familia? En torno a nuestro Señor Jesucristo. Así como un buen sacerdote del hogar edifica y cuida y ama a su familia para que el mundo pueda ver el poder de Dios en su familia y ganarse testimonio, traer a las almas a Cristo por medio de ese testimonio. Así Dios lo hace con nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Amor. Lo que más hace falta hoy en la iglesia de Cristo, estoy hablando en general, es amor. Juan 13:35, en esto conoceréis que son mis verdaderos discípulos, en que se aman unos a otros. Pero ahora las iglesias, hermanos, se están peleando. Si hay unos hermanos evangelizando en una tienda y llegas tú, empiezan a pelear contigo porque tú llegaste primero, porque tú llegaste después. Este es mi lugar. Hermanos, ¿qué está pasando? No hay unidad. Hay disensión. Y el enemigo usa todo eso para apagar la fe, para desanimarnos. Engaña al mundo. Ya lo tiene engañado. Pero el mundo ve en nosotros algo que Jesús no ha reflejado. Ve discordia, ve pleito, ve celo, ve envidias. Y eso no lo vino a reflejar Cristo. Bendito sea el Señor. La tercera faceta de las misiones es la evangelización. Hermanos, la evangelización tiene como objetivo compartir el mensaje de salvación a aquellos que aún no le conocen. En Hechos capítulo 1, versículo 8, vemos que Jesús nos ha dejado un mandamiento. Y este mandamiento no es opcional si lo queremos cumplir o no. Este mandamiento se tiene que hacer sí y sí. Alabado sea el Señor. ¿Sabe usted, amado hermano, que la evangelización es una forma de adoración a Dios? La evangelización es una forma pública de adorar a Dios. Porque cuando tú evangelizas, publicas el poder de Dios, el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú evangelizas, hermanos, es un encuentro entre el Cristo resucitado y el pecador. Ahí tú estás dándole la gloria a Dios de manera pública. También a eso se le llama adoración. Alabado sea Jesús. Los tres aspectos de la misión de la iglesia, amados hermanos, deben estar fundamentados en el amor y la gracia que Dios ha manifestado al hombre. Cristo nos ha encomendado una gran comisión, pero para poder llevarla a cabo, tenemos que vivir el evangelio. Alabado sea el Señor. Hemos recibido una gran comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo, tal como nuestro Señor Jesucristo la recibió de su Padre. Lucas 4:42 dice, cuando ya era de día, salió, hablando de Jesús, y se fue al desierto, fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos.
Pero él les dijo: es necesario, bendito Dios, que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús vino a cumplir la obra redentora del Padre. Vino a presentarnos el reino y a colocarnos en él. Él vino a extender y expresar concretamente el reino de Dios. Él es el ungido de Jehová, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento por los grandes profetas, siervos de Dios. El Señor envió profetas, el Señor envió ángeles y al último el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, amados hermanos, como Cristo cumplió con la misión encomendada por su Padre, ahora la iglesia es encargada de predicar a Jesucristo y anunciar el reino de Dios. Es encargada de predicar acerca del reino y enseñar acerca de Jesucristo. El Señor dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio. No mis experiencias, no mis opiniones, no mis pensamientos. El evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema de muchos ministros? Muchos ministros se equivocan y lo que hacen al predicar, al exponer sus pensamientos, al exponer sus ideas, al exponer, bendito Dios, sus experiencias, hacen que el oyente ponga su mirada en ellos y no en Jesús. Y eso es un gran problema. Por eso hay muchos cristianos que idolatran a sus líderes. Hay mucha idolatría en el pueblo del Señor. Y debemos tener mucho cuidado. Por eso es que el Señor dijo: id y predicar el evangelio. Nada más. Lo demás se lo dejamos a Él. Bendito sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y podemos ver aquí, amados hermanos, cómo Jesús revela su autoridad, su señorío y su poder sobre toda creación, sea celestial o sea terrenal. Jesús tiene potestad, tiene autoridad sobre principados, sobre ángeles, sobre demonios, sobre reyes, sobre gobernadores. Tiene potestad sobre todo lo que hay en la tierra, y con esa misma autoridad y potestad que se le ha sido encomendada, esa misma autoridad de Dios, Cristo nos la ha dado para poder ir y predicar el evangelio. Alabado sea el Señor, poderoso Jesús. Jesús nos ha dado autoridad, hermanos, y libertad para proclamar sus virtudes, para hablar de su gloria y su poder. No estamos solos, así que no tengamos miedo. Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras estemos bajo su voluntad, haciendo lo que Él nos ha enviado a hacer. Muchos de nosotros, amados hermanos, sufrimos aflicciones, sufrimos enfermedades y sufrimientos. ¿Sabe por qué? A veces nuestras enfermedades son consecuencia del pecado. Las aflicciones son a causa de nuestra rebeldía. ¿Sí o no? Yo les voy a preguntar: ¿cuántos verdaderamente sufren a causa del evangelio? ¿Cuántos pueden decir como Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo? Usted quiere saber quién es un verdadero discípulo. Cuando usted lea y estudie la vida y ministerio de Pablo, se va a dar cuenta de lo que es
un verdadero discípulo. ¿Cuántos somos discípulos? ¿Cuántos solo hemos creído? ¿Cuántos somos solo oyentes? ¿Amamos a Dios? ¿Tememos a Dios? ¿Obedecemos a Dios? Si decimos amar a Dios, hermanos, debemos obedecerle guardando sus mandamientos. El Señor, antes de ser ascendido a los cielos, nos ha dejado una gran encomienda que debemos llevar a cabo con temor y temblor, la gran comisión. Porque algún día compadeceremos ante su presencia y daremos cuenta por nuestra negligencia. 150,000 personas, más de 150,000 personas mueren al día. ¿Te has preguntado si alguna de ellas que murieron hoy o que están muriendo hoy, te las encontraste en la calle y no les predicaste el evangelio? ¿Podemos ser indiferentes ante el mandato de Dios? ¿Amamos a Dios? Amados hermanos, la iglesia primitiva predicó el evangelio aun cuando estaba siendo perseguida. Ella iba huyendo de Jerusalén predicando el evangelio. Así es como el evangelio llegó a Antioquía. Hombres llenos del poder del Espíritu Santo que no tuvieron reparo, ni temor, ni miedo a los hombres, al gobierno, ni a los judíos, ni a los religiosos. Ellos entendieron que su llamado era glorificar a Dios, dar testimonio de Dios y exaltar el nombre de Jesús. Muchos, amados hermanos, queremos un púlpito y peleamos por un púlpito. Muchos queremos ser grandes predicadores para que nos lleven a grandes campañas. Muchos queremos, amados hermanos, que bendito Dios, ser grandes adoradores y nos lleven a cantar y a hacer conciertos. Estoy hablando a la iglesia en general, no solamente aquí. Entonces, amados hermanos, pero no todos somos capaces de ir a buscar la oveja perdida a las calles. No todos somos capaces de ir a orar por los enfermos. No todos somos capaces de visitar a los presos. No todos somos capaces, amados hermanos, bendito Dios, de ayudar al anciano, a la viuda y al huérfano, a vestir al que está desnudo y dar de comer al que está hambriento. Eso también es la misión de la iglesia. Ahora bien, yo he sentido una gran tristeza. He estado trabajando en un proyecto y se lo comenté a mi pastor y a algunos hermanos. Por fuerzas externas a mí, yo no puedo llevarlo a cabo. Pero a los hermanos, a los cuales les compartí mi anhelo, no lo dejen caer. Ustedes que tienen los medios, y si Dios se los confirma, hermanos, háganlo. Háganlo y serán bendecidos. Serán respaldados por el Señor. No hay nada más hermoso que hablar de Cristo. No hay nada más bello que sentarte a comer y platicar con tu esposo de las maravillas de Dios. No hay nada más hermoso que reunir a tus hijos y hablarles del Señor. No hay nada más precioso que cuidar a tu esposa orando por ella, ayunando por ella, edificándola, tratándola con amor, con respeto, dándole ese amor que a veces necesita. Que ella pueda descansar con seguridad, creyendo que está en buenas manos. Porque no eres tú, es Cristo que vive en ti. Alabado sea el Señor. No debemos callar estas verdades. Te adoramos, Señor. Al Señor no le gusta la gente ociosa. Al Señor no le gusta la gente que no quiere trabajar.
Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que trabajemos, que nos levantemos, que nos preparemos, que seamos esforzados, que seamos valientes, que tomemos la espada, que nos revistamos de toda la armadura de Dios y como buen soldado de Jesucristo, peleemos la buena batalla. Muchos dicen que es muy poco probable que el evangelio no haya llegado a muchas naciones. Independientemente de eso, debemos seguir predicando hasta que Cristo vuelva por nosotros o nos llame a su presencia. Debemos predicar el evangelio y orar por esas almas. Oremos, hermanos, para que el amor de Dios sea compartido en lugares donde muchos no conocen la vida y enseñanzas de Jesús, como Afganistán, Corea, China, India, Japón y aún Nicaragua, México, El Salvador, Guatemala, Latinoamérica. ¿Sabe usted cuántos cristianos mueren en Latinoamérica por su fe? 16 cristianos. ¿Sabe usted cuántos cristianos mueren en África? 1 de cada 5, amados hermanos. 15,000 iglesias fueron atacadas y cerradas. Y más de 295,000 cristianos fueron desplazados de sus hogares. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Oremos por estas almas. Oremos por nuestros hermanos que están en persecución. Oremos por ellos. Hay lugares donde no se puede predicar el evangelio. Hay lugares donde se tienen que esconder para leer una Biblia, para congregarse, para orar. Y nosotros que tenemos ese privilegio, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Cantamos bien bonito. Dios es bueno. Hay un himno que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y este himno fue cantado por un hombre que defendió su fe en Cristo, que cantaba mientras él veía que sus hijos y su esposa estaban siendo asesinados frente a sus ojos. Hermanos, como ya les he dicho, la misión de la iglesia debe ser nuestra prioridad principal en nuestras vidas. Como verdaderos discípulos debemos trabajar unánimes en un mismo espíritu y un mismo sentir, con gozo y con un corazón dispuesto al servicio y amor por Cristo y por las almas que aún no han sido rescatadas. Así como Cristo nos amó a nosotros, así mismo nosotros debemos amarles. Hay mucha maldad en las calles. Drogadictos, prostitutas, homosexuales, lesbianas, ancianos rechazados por sus familiares, niños ultrajados, violados, mujeres violentadas y asesinadas. Hombres y mujeres, almas que portan la gloria y la imagen de Dios. Y nosotros debemos amarlas. Nosotros, amados hermanos, debemos amar esas almas, hablándole las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. Más de 150,000 almas mueren y van directo al infierno. Más de 50,000 almas mueren diariamente sin Cristo, llegando a su morada final.
el verdadero infierno. Apocalipsis 20:13 dice la palabra: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántas de esas almas, amados hermanos, fueron expuestas al evangelio? Más de 66,000 almas no tienen acceso al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede buscar toda esa información en el internet. Vaya y busque en el internet, métase a páginas de misiones y se va a dar cuenta de muchas cosas. Muchos otros, amados hermanos, están siendo engañados por falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros. Y nosotros, conociendo estas verdades, somos responsables de predicar el evangelio, no solo por palabras, sino también con nuestras vidas. Somos responsables de edificarnos unos a otros, de enseñarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, glorificando y exaltando a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero muchos de nosotros nos avergonzamos de Cristo y no queremos hablar del Señor. Dios nos llama a ser servidores y trabajar en su obra. Por tanto, id y hacer discípulos. Y para ser un verdadero discípulo, antes de ir a ser discípulo, tú tienes que ser un verdadero discípulo. Si tú no estás lleno de esta palabra, no puedes edificar a nadie. Serás como un ciego guiando a otro ciego y los dos caerán en el hoyo. Un verdadero discípulo, amados hermanos, tiene autoridad y poder para poder edificar al pueblo de Dios. Debemos prepararnos, hermanos. Debemos disponer nuestro corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios por toda la riqueza espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Si queremos disfrutar de la presencia de Dios cada día de nuestras vidas hasta el fin del mundo, atendamos al llamado del Señor y respetemos a aquellos que con mucho amor han dispuesto su vida a Cristo, su tiempo, todo su ser, para que ellos puedan venir a hablarnos la palabra, a predicarnos la palabra, a edificarnos con respecto a las verdades eternas que encontramos en este libro. No seamos malagradecidos a Dios primeramente, ni tampoco a los ministros que Dios han escogido para alimentar y cuidar a su rebaño. Mi mayor gozo sería verlos a cada uno de ustedes predicando. Qué bueno sería, amados hermanos, que toda esta iglesia predicara. Así van a entender a quien se para en este lugar. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Un momento de